no estoy grabando. Ahora sí estoy grabando. ¿Ya? Insisto, la epinefrina es otro nombre para la hormona adrenalina. Recuerde que la adrenalina es la hormona esa que nos activa, que nos hace, frente a un susto, por ejemplo, correr 10 cuadras, que nos hace sacar fuerzas de donde no tenemos para responder frente a una situación de peligro. Esa es la función de la adrenalina. Ahora bien, para esto, como yo voy a ocupar más energía, necesito energía. Y fíjese, el primer efecto, el que dice acá, la célula hepática, el efecto es que cuando se libera adrenalina y esa adrenalina actúa en el hígado libera glucosa. ¿Por qué? Porque a partir de la glucosa yo obtengo energía. Perfecto, súper bien, es correcto. Pero en el segundo grupo celular, es decir acá, el músculo liso de las arterias de los músculos esqueléticos, esto se traduce en lo siguiente. Las arterias, los vasos sanguíneos, que llevan sangre a los músculos, que nos van a permitir pelear, arrancar, esos vasos se dilatan. ¿Qué significa en la práctica? Que esas arterias, que estaban un poco contraídas probablemente, se relajan. Por lo tanto, se dilatan, se abren. Consecuencia, llega más sangre. La sangre trae oxígenos, trae nutrientes. Por lo tanto, esa sangre que tiene más oxígenos, que tiene más nutrientes, trae más glucosa, y esos músculos tienen más energía. O sea, es excelente. Esos dos efectos iniciales, las dos primeras columnas de esta tabla comparativa, son totalmente sincrónicos. Es lo que tú necesitas frente a una situación de peligro. Analizamos la tercera ahora. Porque pasa una cosa. Y aquí está la magia de la inteligencia del diseño, de cómo funciona esto. Por si acaso no hay diseño, ¿ya? Pero lo digo así para que nos maravillemos con lo realmente perfecto que viene a ser todo esto. Los músculos necesitan sangre para tener más nutrientes, pero el intestino, por ejemplo, no necesita más sangre. Porque nosotros, querámoslo, no vamos a correr con nuestros intestinos, no vamos a sacarnos el colon y vamos a ahorcar a quien nos quiere robar el teléfono. No vamos a hacer eso. Lo que nosotros queremos es arrancar o pelear. Entonces la sangre deja de ser necesaria en nuestras vísceras. No nos interesa tener sangre y por ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerde, los músculos, los vasos que llegan a los músculos se dilatan para que llegue más sangre. Por lo tanto, los vasos que llegan al intestino tienen que contraerse para que llegue allí menos sangre. Y eso es lo que hacen. Entonces, fíjese, como yo sé que cuando la hormona epinefrina actúa en un receptor beta, se produce una relajación y por lo tanto un mayor flujo sanguíneo, lo que ocurre con la epinefrina es que a nivel de los músculos que llevan sangre a los intestinos, no actúan receptores beta, actúan otro tipo de receptor, actúan receptores alfa. Como en este caso, la misma hormona está actuando en otro receptor, entonces la célula se contrae. Los vasos sanguíneos se contraen, disminuye el flujo hacia los intestinos. O sea, insisto, la epinefrina genera un aumento o una disminución del flujo sanguíneo. La respuesta es, depende. ¿A qué zona? La epinefrina genera un aumento del flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos, pero genera una disminución del flujo sanguíneo hacia el intestino. ¿Por qué? Porque usa distintos receptores. Es la misma hormona, es el mismo tipo de célula, pero los receptores son distintos. Entonces siempre hay que tener eso en mente, porque de repente cuando uno está estudiando hormonas parece muy acomodaticio, esto es como mágico. Ah, claro, sí, la hormona, sí, claro. Esa misma hormona es la que relaja los vasos en los músculos, pero los contrae en el intestino. Sí, claro, sí, cómo no. Sí, así es. Porque fisiológicamente está diseñada para eso. Insisto, aquí la palabra diseño es simplemente tiene un carácter de evolución, ¿ya? Así hemos ido evolucionando. Bien, eso es como lo general respecto de hormonas. Ahora
tenemos que irnos a situaciones particulares dentro de hormonas. Y vamos a empezar a conversar de esto, que está aquí. Pero lo voy a hacer de una manera un poco más sencilla dentro de mi tabletilla. Voy a compartir ahora, si todo sale bien. Sí, ahí está. Ahí sí. Técnicamente ustedes están viendo ahora la pantalla de mi tablet. Bien. Vamos a empezar entonces con más información un poco más directa respecto de la función endocrina. Si nosotros queremos categorizar funcionalmente a las hormonas, vamos a tener dos grandes categorías. Ojo, antes las categorizamos químicamente, dijimos hay proteica, hay lipídica, hay amina. Es una cuestión química. Ahora es funcional. Las categorías funcionales de hormonas, la categoría más simple nos dice que hay dos tipos de hormonas. Están descritas ahí. Las hormonas tróficas son aquellas que modifican el comportamiento de una glándula endocrina. Y las hormonas no tróficas son aquellas que actúan en los tejidos no endocrinos. En palabras simples, los tejidos comunes. Es así de sencillo. Voy a dibujar un ejemplo. Vamos a pensar, para entender este asunto, en lo siguiente. Voy a tener una glándula 1. Después vamos a ver que esto es súper importante. La clase pasada decíamos que las hormonas respondían a 3 tipos de estímulos. Uno de esos era el que conocíamos como cadenas de mando, les dije yo. Nos estamos acercando a eso, a las cadenas de mando endocrinas. ¿Ya? Bueno, vamos a suponer que tenemos una primera... ¿Sí? ¿Cuáles eran las dos tipos, hormonas tróficas y la otra cuál era? No tróficas. Tróficas y no tróficas. Vuelvo después en todo caso, Ambrosio, sobre el mismo dibujito. ¿Ya? Por ahora, preocúpense en entender esta parte. Vamos a tener una glándula endocrina que le vamos a dar el nombre 1 simplemente. No nos interesa por ahora dar un nombre específico para esto. Bueno, esa glándula endocrina 1 va a liberar una hormona 1 que diremos que va a actuar sobre una glándula endocrina 2. ¿Ya? Perfecto. Ahí nosotros podemos ver que la hormona 1 está actuando en otra glándula endocrina. Por lo tanto, la hormona 1 es una hormona trófica. Esa es la idea, es así de simple. ¿Ya? Ahora, la glándula endocrina 2 va a liberar una hormona 2 que actúa, por ejemplo, en un tejido. ¿Ya? En este caso, la hormona 2 es no trófica. Es así de simple. No es más complejo que eso. Ahora, en el tejido, esa hormona va a generar efectos. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Ahora bien, y aquí hay que aplicar un poco de lo que habíamos conversado antes. Esa hormona 2, lo más probable es que genere una inactivación o inhibición de las glándulas previas. La razón es muy simple. Tú no esperas que la hormona 2 se siga produciendo si es que ya se produjo. En el fondo, ese es el concepto de retroalimentación. Pensemos que, a pensar un caso teórico, por si acaso no estoy acusándolos de nada. Ya, supongamos que ya, hay un curso teórico, ¿ya? Y están ustedes dentro de una prueba, de un control, ¿ya? Y usted necesita comunicarse con su compañero que está adelante para confirmar una respuesta. No es que no la sepa, quiere confirmar simplemente. Entonces usted empieza a hablar con él y le dice, ¿qué pusiste en la 1?
su compañero de adelante no le escuchó. Entonces usted habla un poco más fuerte. ¿Qué pusiste en la uno? Todavía no le escucha. Entonces después le dice, ¿qué pusiste en la uno? Y su compañero ahí se da cuenta y le dice, puse la A. Ah, perfecto, estamos bien. Ahí tiene un efecto de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Cuando ya te escuchó, tú no sigues levantando la voz. Si ya te escuchó, entonces ya no es necesario que le grites. Se limita, por lo tanto, el aumento en el tono de voz. Esa es la idea. Por eso es que las hormonas funcionan la mayoría de las veces mediante retroalimentación negativa. Tú no quieres que se genere una especie de derroche de hormonas. Vas con lo justo. Ya, tiene el efecto, perfecto. Se consiguió el efecto, listo, no produzcas más. No la produzcan más. No es necesario. Ya está el efecto buscado. Ahora, como ustedes saben, también lo habíamos dicho, las hormonas empiezan a degradarse de a poco. Por lo tanto, esa hormona 2, lo que va a pasar es que progresivamente va a empezar a desaparecer. Recordemos que las hormonas se van degradando en el hígado. Y en la medida que esa hormona vaya desapareciendo, lo que va a ocurrir es que este efecto inhibitorio también va a ir desapareciendo. Por lo tanto, va a llegar un momento en donde ese efecto inhibitorio se pierde. Por lo tanto, lo que va a pasar en ese punto es que nuevamente se va a activar la liberación de la hormona 1, que es trófica. La hormona 1 va a activar a la glándula endocrina 2, y la glándula endocrina 2, como respuesta, vuelve a producir la hormona 2. Y cuando vuelve a producirse la hormona 2, vuelve a aparecer esa inhibición, y por lo tanto se vuelve a la normalidad, hasta que nuevamente esa hormona 2 empieza a desaparecer porque el hígado la está destruyendo, y por lo tanto la inhibición empieza a desaparecer, y bla, 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 bla. ¿Qué logro con esto? Que los niveles de hormonas se mantengan dentro de ciertos parámetros más o menos estables. Aquí está la idea de una jerarquía. Tenemos una glándula, diríamos que es la jefa, ¿ya? Esta es como la glándula capitán. La glándula endocrina 1 manda a esa hormona 1, que es como simplemente el mensajero que se está mandando, a la glándula endocrina 2. Y la glándula endocrina 2 es la que hace ya el trabajo, produce la hormona 2, que es la que va a tener los efectos. Aquí estamos hablando, dentro del esquemita, déjame buscarlo acá, lo estoy compartiendo en este momento con ustedes. Aquí estoy yendo a esa parte. A esta parte donde decíamos por control de otra glándula endocrina. ¿Ya? Esa es la jerarquía que habíamos hablado en la clase anterior. Bueno, de esa jerarquía tenemos que hablar ahora. ¿Ya? Hay, dentro de esta jerarquía, nosotros tenemos que hablar de lo que se conoce como ah, se conoce como voy a escribirlo acá, eje hipotálamo hipoficiario, que nos dice que nosotros tenemos un gran regulador central, que es el hipotálamo, y que ese hipotálamo va a enviar varias hormonas tróficas hacia la hipófisis. ¿Ya? Y esa hipófisis, a su vez, va a liberar algunas hormonas tróficas y también va a liberar algunas hormonas no tróficas. ¿Ya? O sea, la hipófisis aquí tiene un rol un poco más diverso, diríamos. Aquí hay varios nombres, ojo con eso. ¿Ya? Aquí tenemos varias cosas que conversar.
Pero lo bueno es que los nombres son bastante decidores. Miren, vamos a volver ahora sobre esta diapositiva. Bueno, esto ya lo habíamos, la hormona, ya qué sé yo. Ya, miren. Aquí están las glándulas endocrinas, está la ubicación de las glándulas endocrinas. Nosotros, por si acaso, no vamos a hablar de absolutamente todas. Nosotros vamos a hablar principalmente de la que está aquí, que es la pituitaria. Vamos a hablar de un hombre, sí, nosotros. Vamos a hablar del hipotálamo. Y vamos a hablar principalmente de testículos, ovarios y del páncreas. ¿Ya? Esas van a ser más que nada las que nosotros vamos a citar. La otra, sí, las vamos a conversar también. Hay que conocerlas, pero no nos vamos a dedicar demasiado tiempo a ello. Aquí está el hipotálamo. Tal vez esta es la parte donde más podrían perderse dentro de los contenidos. Supongamos que este es un individuo que está mirando hacia allá. ¿Ya? Ahí está su cerebro y esa cosita que está pendiendo ahí se llama hipófisis. La hipófisis, tal como ustedes pueden ver dentro de este esquemita, se divide en dos porciones. Hay una hipófisis que se llama anterior, que es más grande, que es esta que vemos acá. Y hay una hipófisis que se llama posterior, que es más pequeñita y es esa que vemos acá. Y hacia arriba de la hipófisis, es decir, esta zona que estamos viendo aquí, se llama hipotálamo. Bien, ahora, el hipotálamo se relaciona con la hipófisis de maneras distintas. Fíjense, estas cositas que están aquí, que son neuronas, estas azules que están aquí, esas neuronas van a producir hormonas. Y esas hormonas las produce, las llevan para acá, sigan las flechitas rojas, y llegan hasta aquí. Y ahí se almacenan. Ojo con eso. En la hipófisis posterior no se producen hormonas. En la hipófisis posterior solo se almacenan hormonas que fueron producidas por el hipotálamo. Esas hormonas son neurosecreción y se almacenan acá. ¿Qué hormonas son? La oxitocina y la antidiurética. Esas son las dos hormonas que se producen en el hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis. Estas hormonas, la oxitocina y la ADH, son hormonas no tróficas, es decir, son hormonas que actúan en los tejidos. La oxitocina es la hormona del parto, es la que genera las contracciones uterinas, ¿ya? Para que la guagua nazca, y la hormona antidiurética es la hormona que evita que nos deshidratemos. Cuando tenemos sed, por ejemplo, se libera hormona antidiurética, eso hace que orinemos menos, por lo tanto retenemos más agua, y al retener más agua no nos deshidratamos tanto. Esa es la idea en cuanto a la hipófisis posterior. No hay mucho más que decir. Sí, tenemos que profundizar un poco más adelante en las funciones específicas de estas hormonas. Una cosa sí que es importante decir. A la hipófisis posterior usualmente se le reconoce como neurohipófisis. Ese es como el nombre que recibe. Lo van a encontrar con cualquiera de los dos nombres, neurohipófisis o hipófisis posterior. La que es más importante en ese sentido es la que está acá, que es la hipófisis anterior. Se le llama adenohipófisis. Y la adenohipófisis es mucho más diversa. Fíjese, es distinta. En la adenohipófisis hay unas neuronitas que están aquí que producen hormonas y esas hormonas llegan a una arteria. Y mediante esta arteria y estos capilares, esas hormonas llegan hasta acá, hasta la zona de la hipófisis anterior o adenohipófisis. Por lo tanto, aquí hay hormonas que llegan para acá. En este camino no hay hormonas. En este camino hay neuronas que llevan directamente las hormonas hasta la neurohipófisis. ¿Ya? Y ahora viene la cosa más interesante, tal vez. Dejar una cosita. Voy a dejar de compartir. Ah, nos falta todavía, sí. Nos falta todavía. Acá. Ya, esta cuestión
que parece ser muy complicada, en realidad es un resumen bastante bueno de cómo se regulan las hormonas que son del hipotálamo y que van a actuar sobre la hipófisis anterior. También una aclaración. Para los libros en inglés, a la hipófisis anterior le llaman pituitaria. Pituitaria anterior, pituitaria posterior. En español, rara vez aparece el concepto de pituitaria. Muy rara vez. Pero en inglés es el concepto preferente. Entonces, por ejemplo, pituitaria anterior, hipófisis anterior y adenohipófisis son sinónimos. Pituitaria posterior, hipófisis posterior y neurohipófisis son sinónimos también. ¿Cuál se utiliza preferentemente en Latinoamérica? El concepto de hipófisis. ¿Ya? Hipófisis anterior, hipófisis posterior. Ese es el concepto principal que nosotros usamos. Bien. Ahora, vamos a entender esto. Aquí arriba están las hormonas hipotalámicas. ¿Alguien nota un patrón en los nombres? RH, Todas RH. terminan con H. RH, RH, RH. Perfecto. Fíjese, muy bien. Hay RH, hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay 5 que terminan en RH. ¿Y las otras 2 en qué terminan? Y H. En IH. En IH, muy bien. Perfecto. Por si acaso, eso tiene relación con la función. Ya, vamos a escribir acá arribita. RH viene a ser equivalente a algo LAC hormone. O sea, hormona liberadora de lo que dice antes. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo simplemente. La que vemos acá, esa es la hormona. Voy a sacar el láser para que se note bien. Porque entiendo que hay una especie de lag entre lo que yo hablo y cuánto le llega a su pantalla. RH dice aquí, PRH. Significa hormona liberadora de prolactina. La hormona liberadora de prolactina estimula la liberación de prolactina. Esta se llama hormona liberadora de hormonas tiroideas. Por lo tanto, estimula a la que está acá abajo, que es la hormona estimulante de la tiroides. Después vamos a ver por qué. Esta es la hormona liberadora de hormonas corticoideas. Hormona liberadora de hormona del crecimiento. Hormona liberadora de gonadotrofinas. Todas las hormonas que estamos viendo ahora son hormonas tróficas. Si se fijan, todas ellas actúan en la hipófisis anterior. Es decir, son hormonas que actúan en otra glándula endocrina. Por lo tanto, por definición, son hormonas tróficas. Mister, ¿y cuál sería la IH? Muy buena pregunta. Las IH son inhibidoras. Nosotros tenemos 5 hormonas que estimulan y 2 hormonas que inhiben. Por lo tanto, la hormona inhibidora de la prolactina inhibe la producción de prolactina. Entonces, fíjate cómo funciona este asunto. Tenemos una madre que está dando pecho. La guagua tiene 6 meses. Bueno, está a full la PRH. Acá. ¿Por qué? Porque esa guagua está tomando pecho, entonces la PRH está full activa. Pero ¿qué pasa? Le empiezan a salir los dientes a la guagua, empieza a erosionarse el pezón de la madre, empieza a ser molesto. Por lo tanto, en ese caso, se empieza a producir el factor inhibitorio. La madre entonces empieza a producir hormona inhibidora de prolactina. La hormona inhibidora de prolactina, tal como te indica acá este recuadro, inhibe la producción de prolactina. Como ya no se está produciendo prolactina, entonces en la glándula mamaria ya no se produce leche y la lactancia termina. Entonces tú necesitas esa hormona inhibidora. Otro ejemplo, la hormona inhibidora de hormona del crecimiento está acá, también.
llegó la pubertad, se produce esta hormona liberadora de hormona del crecimiento, la que está acá, y el individuo crece. Una vez que ya creció, entonces se activa la producción de esta hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, para que el tipo no siga creciendo. Ya tiene que limitarse el fenómeno. Las demás no necesitan limitación, porque nosotros vamos a estar siempre necesitando de hormonas tiroideas, hormonas corticoideas, hormonas gonadotrofinas. Las vamos a necesitar durante toda nuestra vida. Pero el crecimiento y la lactancia son fenómenos que tienen que limitarse en el tiempo. Emilia. ¿Puedo ir al baño antes de hacer el conteo ahí? Sí, claro, vaya al tiro. Vaya al tiro. ¿Ya? Bien. Esa es la idea. Ahora, claro, hay harto más paño que cortar aquí, pero vamos a tener que darnos un tiempito. ¿Ya? Estamos ya en la hora en que va a empezar el control. Antes que entren al control, muchachos, hay una pregunta en el control que hace referencia a esta página. ¿Ya? La idea es simplemente que ustedes lean esta página, sobre todo lo que hizo este individuo. Ah, no les estoy mostrando la página, perdón. Acá está. Hay un enlace a esta página donde se habla de uno de los primeros experimentos que se hicieron para entender la función endocrina. Hay una pregunta de esto, de Arnold Berthold, ya que fue el primero que trató de explicar cómo funcionaban la función endocrina. Es cortito, ¿ah? Y la idea simplemente es que ustedes expliquen aproximadamente cuál fue la idea del experimento de Berthold, ¿ya? Y cuál fue la aplicación práctica que tuvo, ¿ya? Y las otras preguntas son 4 o 5 preguntas que son bastante simples, ¿ya? ¿Pueden ir al control nomás, muchachos? ¿Ya? Hay 20 minutos para el control. Ustedes tienen clase 9 a las 11:30, ¿cierto? No, a las 11:20. ¿A las 11:20? 11:30. 11:30. Ya. Entonces comienzan nada, muchachos. Tenemos recreo, No, mister. mister, tenemos a las 12:15. Ah, tienen harto rato. Sí. Ah, ya. Sí, pero no queremos a nuestro recreo haciendo un control, mister. No, el control es corto, sí. Y aparte queda un quiz. Mira, las 5 primeras preguntas les van a tardar 1 minuto cada una, y la última donde tienen que leer se pueden tardar 5. ¿Ya? Vayan nuevos, muchachos, del control. Voy a finalizar aquí el Zoom. Si tienen alguna preguntita, me la hacen. No, mister. Moodle. Que esté muy bien, Chao, muchachos. Que mister. descansen. Nos vemos. Chao, mister. Chao, muchachos.